Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 7. Fuera de este mundo. Había pasado un mes desde que Chika y Liza recuperaron sus cuerpos, y en ese tiempo, Izuku había dejado una impresión en las personas con las que trataba. Gracias al continuo apoyo y aliento, Chika había aprendido a volar correctamente. Le tomó muchos intentos incluso aprender a conducir, lo que provocó aterrizajes torpes y colisiones dolorosas, pero con las instrucciones del druida de cabello verde, logró hacer lo que muchos creían imposible. Luna todavía advirtió a Izuku que prohibiera a la arpía negra volar a cualquier lugar cercano a la iglesia de Eris. Sin embargo, Liza había mostrado pocos cambios. La Gatorgel había sido tan estoica como siempre, siguiendo a Izuku como una sombra, ofreciendo ayuda cada vez que se necesitaba la fuerza bruta, pero poco más. Su patrón de habla se había mantenido prácticamente sin cambios, mostrando problemas para articular ideas complejas y, sin embargo, sin expresar una sola queja. La única muestra visible de emoción fue el movimiento de su cola, algo de lo que Izuku logró obtener una comprensión básica, lo que llevó a evitar la muerte del aventurero llamado Dust, quien después de demasiados tragos intentó coquetear con ella y su gran cuerpo. Sénos honestamente, Liza ni siquiera estaba prestando atención, hasta que el aventurero borracho trató de alcanzar cosas que solo pertenecían a su querido maestro. Fue entonces cuando su cola se tensó, y fue entonces cuando Izuku se interpuso entre los dos para evitar que le quitaran la cabeza. En cuanto a los miembros de su grupo, descubrieron que el druida de pelo verde era muy trabajador, de la variedad poco apreciada. Esto no es lo que esperaba. Darkness suspiró cuando se dio cuenta de que ahora estaba atrapada, incluso cuando es lo que quería. Cuando la pervertida Crusader se unió a la fiesta, esperaba recibir todo tipo de ataques y maltratos. Ella esperaba que Izuku fuera como cualquier otro hombre joven y tratara de seducirla. Hacer uso de sus hermosos látigos espinosos para atacarla hasta que rindiera su cuerpo. Para usarla como escudo de carne en el campo de batalla. En cambio, el chico era amable, cariñoso y considerado. Le había revelado al grupo su condición de noble y, aunque estaba feliz de que esa información no cambiara la dinámica del grupo, le molestaba que Izuku hubiera dejado muy claro que nunca se debía abusar de su posición. Sin embargo, no podía dejar la fiesta. Su sueño como cruzada era tan genérico como virtuoso. Quería servir y proteger a alguien de corazón puro y disposición celestial, ser el escudo de alguien que encarnara los ideales de amor, devoción y compasión. Un símbolo de luz. Simplemente nunca esperó que su sueño tomara la forma de un druida. Esto es tan injusto. Darkness murmuró mientras se entregaba a su nuevo pasatiempo de beber cerveza. Ella no estaba siendo golpeada. Solo necesitaba adormecer su mente para no tener que sufrir sus emociones conflictivas. Izuku la había llamado tanque, un papel que describió como el que toma toda la agresión de sus enemigos, haciéndoles olvidar que el resto del grupo existía, asegurando así la supervivencia de todos los demás. Había disfrutado la idea, y le encantó la teoría detrás del razonamiento, ya que tal estrategia era común entre los aventureros, y daría muchas oportunidades para que los dos lanzadores de hechizos del grupo hicieran llover la muerte sobre los monstruos, con la posibilidad de un delicioso fuego amigo. En la práctica, sin embargo, deberían permitir que los enemigos me alcancen, murmuró Darkness antes de tomar otro sorbo. Resulta que Izuku era un maestro táctico. Se habían ganado docenas de batallas haciendo que los enemigos apuntaran primero a Darkness, y ni una sola vez un enemigo pudo siquiera intentar golpearla. Para su creciente molestia, Izuku estaba mejorando para despachar grandes grupos de enemigos con púas que repentinamente se disparaban desde debajo de las hordas que cargaban, o para contener monstruos verdaderamente grandes con docenas de enredaderas espinosas, dejando a las criaturas como objetivos perfectos para su pequeño compañero Crimson Demon. Darkness aún tenía que intentar siquiera usar su espada en combate.
No es que le faltaran ganancias de experiencia o dinero, ya que Izuku insistió en dividir adecuadamente las recompensas, a pesar de su estatus noble. Darkness se dio cuenta de que, al menos, estaba logrando uno de sus sueños, a diferencia de su compañero actual. Me duele todo. Se quejó Aqua, con la esperanza equivocada de ser escuchada y consolada. Estúpido Izuku. ¿Por qué insiste en trabajar conmigo hasta los huesos 5 días a la semana? Aqua había encontrado que los hábitos de trabajo duro de Izuku eran inhumanos. Durante 5 días, realizaba misiones de búsqueda por las mañanas y luego misiones de exterminio por la tarde. Ambos tipos eran, por supuesto, solicitudes locales, siempre destinadas a completarse a una distancia razonable de la ciudad y dentro de niveles de dificultad razonables. Se evitaron los wyverns, griffins y manticores, pero se tomaron manadas de lobos wargos, bandas de duendes e incluso alimañas que cazaban en las alcantarillas, para horror de la archisacerdotisa de cabello azul. Bueno, no es como si te estuviera obligando a ir en cada búsqueda. Las palabras de Darkness hicieron que la ex diosa se estremeciera. Él te dijo hace mucho tiempo que si era demasiado trabajo para ti, simplemente no podías ir. O encontrar un trabajo más fácil por tu cuenta. Aqua hizo una mueca ante sus opciones actuales. Odiaba ser arrastrada a cuevas, a través de espesos bosques, caminar por interminables llanuras y, lo peor de todo, tener que caminar dentro del asqueroso sistema de alcantarillado. Su problema era que necesitaba el dinero para sostener sus vicios y estilo de vida. Había podido permitirse una habitación en la posada y no podía afrontar la idea de volver a los establos. Esto solo fue posible gracias al dinero que ganaba a un ritmo regular. La desventaja fue que Izuku dividió las recompensas monetarias en función de la utilidad, lo que significa que estaba recibiendo la menor cantidad de todo el grupo. Encontrar trabajo significaría que tendría que trabajar desde temprano en la mañana hasta muy tarde, ganando apenas dinero, pero evitando caminar tanto y exponerse al peligro, o peor aún, largas conferencias sobre ser un partido más activo. Miembro. Todo porque era tacaña con sus hechizos. No voy a empezar a trabajar como un humilde plebeyo. Aqua replicó, aunque no levantó la voz, y no estoy desperdiciando mi magia sagrada bendiciendo a sus esclavos. Tampoco curaste a los aldeanos heridos a los que ayudamos en nuestro camino de regreso en la última búsqueda. Agregó Darkness, tratando de iniciar una pequeña pelea con Aqua para recibir un insulto o dos, un hábito adquirido debido a la falta de maltrato por parte del druida de cabello verde, o para bendecirme a mí, a Megumi no a Izuku durante todas estas misiones. Cállate. Bárbaro escudo de carne. Aqua finalmente gritó, ganándose una sonrisa del masoquista Crusader. Si ese héroe fallido es realmente tan inteligente, entonces ¿por qué no está recibiendo más dinero? Es solo un pervertido tratando de rodearse de chicas bonitas. Detrás de su escritorio, Luna frunció el ceño ante la fuerte voz de la archisacerdotisa. Izuku y su grupo habían estado completando misiones a un ritmo asombroso, haciendo más trabajo que varios grupos de buena reputación reunidos. Si bien se había convertido en un chisme común que el líder de cabello verde disfrutaba de las atenciones de las jóvenes, Luna sabía que no era porque les estaba arrojando dinero. Para su desesperación, Izuku había encargado un carruaje pesado. Luna sabía que ella tenía parte de la culpa. El joven druida había pedido primero un terreno en propiedad, o un edificio para comprar y convertirlo en una base de operaciones, que el asistente del gremio asumió que se convertiría en una especie de surco druídico. Ver su decepción cuando ella le informó que la compra de tierras no era posible sin un título de nobleza, y que poseer edificios se limitaba a viviendas civiles o negocios aprobados por el gremio, con un impuesto bastante alto adjunto, fue bastante desgarrador para ella. Sin embargo, la solicitud del carruaje casi la hizo llorar. Izuku, mientras ganaba apodos como conductor de esclavos y coleccionista de harén, se había hecho famoso por completar misiones. Esto le había valido a esta rama del gremio algunos atractivos bonos de la corona. Esto también significaba, para aquellos con un mínimo de intelecto y sentido común, que una vez que él se fuera, dichos bonos también desaparecerían. Desafortunadamente, su única opción era ganar tiempo al retrasar la construcción del carruaje, una táctica que los enanos habían rechazado. El hecho de que uno de los generales del Rey Diablo se haya mudado a una fortaleza cercana solo empeoró las cosas. Los únicos que publicaban misiones ahora eran eruditos o nobles menores irresponsables, lo que hacía que Izuku fuera la única fuente confiable de misiones completadas. Una fuente a punto de desaparecer. Mientras tanto... Explosión.
Auge. Mientras las ruinas del fuerte estaban sujetas a la magia del pequeño Archuizar, Izuku miró el daño causado mientras intentaba comprender la ambición de Megumin. No era solo un deseo de destruir, ni su manera de gritar aquí estoy. Ella no era como Bakugo. Eso se sintió bien. Megumin exclamó mientras caía hacia atrás, siendo inmediatamente atrapada por su enamorado de cabello verde. Había llegado a un acuerdo con la idea de aplastar a su primer amigo y líder del partido. Había aceptado la idea de que el chico era demasiado buen partido para dejarlo ir. Si bien no era convencionalmente guapo o asquerosamente rico, era lindo, cariñoso y muy capaz de proporcionar todo lo que una chica realmente necesitaba. Sus experiencias amargas y traumáticas mientras viajaba de su pueblo a Axel le habían enseñado a apreciar el suministro constante de alimentos y agua, así como a apreciar un refugio adecuado. Si bien nunca esperó volverse rica y estar rodeada de lujos, no tener necesidades inmediatas fue un gran salto desde sus días en la academia. ¿Estás bien? Izuku preguntó con ojos y voz cariñosos, todo mientras guiaba a su pequeña compañera para que descansara la cabeza en su regazo. Realmente necesitas mejorar tus reservas de maná antes de encender tu hechizo favorito. Megumin se rió de sus palabras, obviamente pensando que este chico adoraba estar ahí para ella. ¿Por qué habría? Megumin lanzó su sonrisa de suficiencia, una acción que Izuku encontró adorable, doblemente desde que acordó no usar más su parche en el ojo, siempre estarás ahí para mí. En el fondo, tanto Chica como Liza parecían estar de acuerdo. Su maestro benévolo siempre estaría allí para ellos, manteniéndolos seguros y felices. No sé nada de eso. La respuesta de Izuku tomó a las tres chicas por sorpresa. Regresaré a casa una vez que derrote al rey demonio. No estoy seguro de poder llevarlas conmigo. El sueño de Izuku no era ningún secreto. Aceptar la idea de Megumin de hacer vino con sus Godberries había llevado a un momento vergonzoso en el que Izuku había derramado cuánto lo había lastimado su héroe idolatrado, y cómo tenía la intención de regresar algún día para mostrarles a todos que el pequeño e inútil Izuku ahora era lo suficientemente fuerte como para ser un héroe también. Sin embargo, la parte de no poder llevar a nadie con él era nueva. ¿Qué? Megumin chilló, incapaz de contener su indignación. Chica y Liza se sobresaltaron visiblemente, aunque eso se debió a la idea de quedarse atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Izuku parecía luchar por encontrar una respuesta, ciertamente parecía que ya lamentaba su elección de palabras, mi patria está demasiado lejos de aquí. La lucha de Izuku no vino por no querer decir la verdad, vino por querer explicar todo y tener amigos adecuados. Peor aún, se estaba encariñando cada vez más con el pequeño archimago, y estaba terriblemente apegado a Chica y Liza. A diferencia de otras personas de su edad en casa, estos tres insistieron en escucharlo, apreciando su intelecto y su impulso para mantener a todos a salvo. Sus estrategias durante las misiones de exterminio habían sido prueba de ello. Con Chica siendo una exploradora sorprendentemente sigilosa y Liza con el potencial de ser una bateadora extraordinaria, habían podido tender emboscadas y trampas, atraer a los monstruos fuera de sus territorios y lidiar con ellos con el mínimo esfuerzo o riesgo. Se estaba volviendo difícil no dejar que todos esos elogios se le subieran a la cabeza. Chica seguirá al maestro. Chica apenas logró no levantar la voz, encontrando intolerable la idea de ser abandonada. Donde quiera que vaya el maestro, Chica estará allí. Liza asintió furiosamente, obviamente compartiendo la misma mentalidad. La arpía negra era inteligente, más inteligente de lo que debería ser, por eso sabía que ser entregada a otro maestro era un gran no. Lo primero que le pasaría si se la entregaban a otra persona sería una mutilación total, y ese era el menor de los horrores que le esperaban. Para la Gatorgel, la idea de ser arrojada una vez más a una jaula fría sin comida fue más que suficiente para aferrarse a su amable amo con todas sus fuerzas, y mucho menos su fuerte amor por él. Izuku aún no se había dado cuenta de los sentimientos que las chicas semihumanas tenían por él. Te seguiremos hasta el fin del mundo. Las palabras de Megumin fueron en realidad dulces, aunque un poco agresivas, ya que no iba a dejarlo escapar. Además, puedes producir comida. ¿Me seguirás más allá de este mundo? La respuesta de Izuku fue con una sonrisa de dolor, luego les indicó a sus chicas que se sentaran a su lado. Megumin, Chica, Liza. Izuku pronunció los nombres con la intención de tener toda su atención. Vengo de un mundo diferente.
Uno donde no hay clases de trabajo, y las personas nacen con poderes especiales que son insignias de estatus. El silencio que siguió a sus palabras de verdad duró poco, ya que Megumin se apresuró a soltar una risita juguetona. ¿Esa es tu historia de fondo? La pregunta de Megumin no fue un ataque. Sus compañeros en su pueblo eran famosos por inventar historias salvajes sobre sus orígenes, y era común que su gente creyera que otros harían lo mismo. ¿Es así como explicas tu magia de naturaleza inusual? ¿Eres un druida de otro mundo? Izuku ni siquiera podía comenzar a enojarse por no haberle creído. La sonrisa de aceptación de Megumin y su evidente deleite eran realmente contagiosas. Chica le cree al maestro. La arpía negra se apresuró a mostrar su lealtad, incluso si su fe era cuestionable. El maestro es demasiado amable para este mundo. Liza no mostró ningún signo de creencia o incredulidad. La Gatorgel se consideraba lo suficientemente afortunada de tener un maestro tan amable, por lo que sus orígenes no eran importantes para ella. ¿Me creerías, si te muestro pruebas? La pregunta de Izuku hizo que las risas se detuvieran, aunque los ojos juguetones de Megumin mantuvieron su brillo. ¿Tienes pruebas? La voz de Megumin denotaba que ya había hecho esto antes. Quizás ella misma había inventado pruebas de algunas de sus afirmaciones, o había juzgado pruebas inventadas por sus pares en el pasado. Izuku asintió y luego tomó la bolsa lateral debajo de su túnica. Sabía que decir las cosas no sería suficiente. Sabía que mostrar baratijas simples de su mundo podría atribuirse a artefactos mágicos. Solo había una forma de convencer a un lanzador de hechizos educado como Megumin: conocimiento de otro mundo. Aquí, te mostraré el conocimiento de mi mundo. Izuku anunció mientras reubicaba a la pequeña niña, haciéndola apoyarse contra su pecho y mirando los objetos en sus manos. Era un cuaderno y un bolígrafo. Megumin conocía los artículos. Ella había usado artículos como esos, simplemente, diferentes. El cuaderno estaba hecho de un material que obviamente era papel, pero la calidad del papel era increíblemente alta para algo tan mundano y, sin embargo, no era como el pergamino que se usa para los libros de hechizos. Sin embargo, la pluma estaba hecha de un material que nunca había visto antes, plástico, y la punta era demasiado pequeña para absorber la tinta. Este es mi cuaderno de química. Izuku comenzó, lanzando una palabra que inmediatamente sonó ajena al Archuizar, que fue sorprendente en sí misma. La química es la ciencia que estudia la composición de toda la materia, su estructura y las reacciones en... Durante la hora siguiente, Izuku comenzó a explicarle al Crimson Demon los conceptos básicos de la química, hablando de los bloques de la realidad, llamados átomos, y cómo se unían entre sí para componer toda la materia. Luego habló de los estados básicos de toda materia, y de cómo el cambio de fase afecta la estructura molecular de los materiales. Megumin se quedó sin habla, asimilando palabras y conceptos que iban en contra de los principios mágicos que se había comprometido en el corazón y la memoria. Peor aún, mientras Izuku continuaba con su larga explicación, había visto la escritura en la que se registraban estas enseñanzas de otro mundo, hechas de símbolos completamente extraños para ella, imposiblemente, ya que estaba bien versada en todos los idiomas del continente, pero solo esos en uso y lenguas muertas. Los símbolos no eran solo garabatos al azar, sino que estaban ordenados, cuidadosamente hechos, mostrando repetición y consistencia, doblemente porque el joven druida garabateaba traducciones en común. Estaba mirando un idioma legítimo que nunca había visto antes, un idioma que no estaba registrado en la gran biblioteca de su pueblo. Conocimiento que no fue registrado en ninguna parte de este mundo. Izuku tuvo que detenerse mientras se adentraba en los conceptos básicos de la termodinámica cuando notó que la pequeña niña lo miraba a la cara con tanta atención que comenzó a ponerse rojo. «Déjame ver tu tarjeta de aventurero». Megumin casi exigió. Mientras que los demi-humanos habían quedado fuera de la conversación debido a la ridícula complejidad de lo que fuera que decía su maestro, Megumin había decidido hacer una prueba final. El joven druida podría haber encontrado el cuaderno en algún tipo de ruina. Podría ser el conocimiento antiguo de una civilización perdida que había estado al lado de un artefacto que le enseñó el idioma. Una cosa era tener este conocimiento, otra era poder utilizar dicho conocimiento. Aquí está. Izuku le había entregado la identificación sin siquiera una pizca de vacilación, como si ya supiera que esto iba a suceder. Megumin no perdió tiempo y fue directamente a por las habilidades.
Látigo de vid, piel de corteza, buena valla, luces danzantes, manipulación de plantas, crecimiento de espigas, análisis de plantas, modificación de plantas, forma salvaje. Megumin parpadeó un par de veces, apartó la mirada de la carta y luego se centró de nuevo en ella. No había nada sobre los látigos espinosos, el muro de espinas, los tentáculos de plantas o cualquiera de las habilidades avanzadas que Izuku había mostrado, solo habilidades básicas. La única explicación que se le ocurrió a Megumin fue que Izuku estaba trabajando con una lógica diferente a la que usan los druidas. Eso significaba que estaba usando un conocimiento que no estaba disponible para otros druidas, conocimiento del mundo natural que tenía que pertenecer a otro mundo. Conviértete en un animal que no existe en este mundo, exigió Megumin. Ella realmente quería creer que su enamorado era especial, en todos los sentidos, pero su orgullo como lanzadora de hechizos educada necesitaba una prueba irrefutable ante descubrimiento. Si la afirmación de Izuku era real, entonces debería poder convertirse en algo que obviamente no es de este mundo, algo en lo que ningún otro druida podría convertirse, algo fuera del bestiario del gremio. Por supuesto. Izuku respondió con una sonrisa y luego se puso de pie, dejando al pequeño Archuizard al cuidado de la firme Gatorgel. Izuku se había preparado para esto. Sabía que Skid Workshop sería necesario para probar su afirmación. También sabía que la mayoría de los animales que conocía de su hogar tenían equivalentes en este mundo, la mayoría podrían considerarse subespecies de monstruos existentes que podría haber visto en áreas apartadas, pero había un pequeño grupo de criaturas que no tenían equivalente en el bestiario que él conocía. Había estudiado criaturas extintas en su mundo que no se parecían en nada a los monstruos de este mundo, bueno, algunos de ellos. Izuku visualizó la criatura que necesitaba, recordó todo el conocimiento que tenía de ella y luego canalizó las energías místicas en su cuerpo. La transformación fue relativamente rápida y, al final, Megumin estaba mirando a una gran criatura reptil, de pie sobre sus patas traseras. Dichas patas tenían garras terminadas en garras ganchudas, siendo una mucho más grande que las otras. Había plumas creciendo en su piel escamosa, de manera prominente en su cabeza y brazos, y al final de la larga cola. La mayor parte del cuerpo, aunque obviamente escamoso y de naturaleza reptiliana, estaba cubierto de plumas que no eran completamente plumas, y la cabeza era ligeramente similar a la de un dragón, pero sin cuernos. Izuku se había transformado en un Utahraptor. Parecía un monstruo quimédico. Pero no fue así. Porque los druidas no podían convertirse en monstruos, especialmente en la variedad quimédica. Eso significaba que estaba mirando a un animal que no estaba registrado en ningún bestiario. Un animal que, por lo que parece, sería un depredador tan exitoso que todos los cazadores y guardabosques lo sabrían, y todos los caballeros intentarían convertirse en una montura de guerra. Eso significaba que Izuku era de hecho de otro mundo. Maestro. Liza gritó de repente, con los ojos brillantes de adoración. Hermosa. Megumin solo tenía una cosa que decir. Tienes que dejar que te monte. Al día siguiente, Izuku se alegró por la comprensión y el apoyo de Megumin. El pequeño Crimson Demon había creído completamente la historia de Izuku, su historia, cómo solía vivir, cómo logró ingresar a este mundo y cómo llegó a la ciudad. Todavía se aferraba al hecho de que había muerto en el proceso, no quería asustar al Archuizard ni a sus chicas, y les había pedido que mantuvieran el secreto sobre sus orígenes. Megumin y las chicas de Mi Humanas habían estado de acuerdo, para su alivio. Desafortunadamente para Izuku, ahora tenía que enfrentar un desafío mucho mayor. Megumin había exigido su conocimiento, específicamente para hacer una explosión mucho más poderosa. Había sido tan inflexible en crear un nuevo hechizo, o al menos crear su propio estilo del hechizo, que el druida de cabello verde incluso había logrado hacer un trato. Él integraría su conocimiento científico en su magia, y ella aprendería suficientes hechizos para ser útil fuera del combate. Ella había accedido a aprender 5 hechizos más de su elección. Ahora estaban parados en el mismo camino montañoso, esperando a que Chica regresara con su insieme. Maestro. Chica gritó cuando aterrizó, haciendo que todos se estremecieran ante su voz chillona, antes de cambiar a un susurro más bajo. Al igual que ayer, Chica solo vio algunos esquelles y ninguna señal de un controlador. Izuku asintió, feliz de descubrir que, al igual que el día anterior, el fuerte no tenía humanos ni criaturas que sufrieran debido al daño colateral. ¿Estás listo?
Izuku preguntó al Archuizar, quien estaba hundido en un cuaderno donde ella y el joven druida habían trabajado la mayor parte de la noche y la mañana, combinando su metodología de creación de hechizos, con todas las fórmulas científicas que Izuku conocía. El resultado final fue una monstruosidad de ecuación que daría como resultado algo similar a una explosión, con un requerimiento de maná de solo un tercio de sus explosiones normales. Soy. Megumin respondió, devolviéndole el cuaderno, simplemente no estoy segura de cómo nombrar esto si funciona. Es solo un experimento. Izuku le recordó amablemente a su compañero. Solo estamos probando si tu magia se puede combinar con mi ciencia. Megumin suspiró, sabiendo que su compañera tenía razón, pero incapaz de quitarse de encima la sensación de que si lograba crear algo nuevo, quería que el nombre propio fuera inmortalizado. Supongo que tienes razón. Megumin finalmente admitió, luego sonrió mientras un nombre se formaba en su mente, al menos va a causar una explosión, eso servirá, en todo caso, va a ser una gran explosión. Izuku se congeló al nombrar el hechizo. Esperaba que el resultado final no tuviera nada que ver con el nombre. Megumin cerró los ojos y colocó su mano libre hacia adelante, apuntando firmemente con su bastón hacia su palma abierta. La elaboración de hechizos requería visualización a lo largo de la estructuración matemática del hechizo, guiando el maná para llenar la forma dada. Los encantamientos ayudaron a dar forma y visualizar el efecto, además de mantener el enfoque en las ecuaciones requeridas. El primer encantamiento de un hechizo se inmortalizaba cuando se creaba un nuevo hechizo, por eso pasó mucho tiempo pensando en él, repasando todas las teorías que Izuku le había explicado. La primera ley de la creación es la destrucción, y el resultado final de la destrucción es la creación. En el momento en que sus palabras salieron de sus labios, una buena cantidad de maná se reunió en su mano, formando una esfera, una burbuja protectora. Los bloques de la realidad, los átomos, se juntan ante mí. Más pequeños que una gota en el océano, pero más fuertes que el metal más duro, escucha mi orden. Una diminuta mota de luz, casi imperceptible, se formó en el centro de la esfera translúcida. Choquen entre sí a velocidades superiores a la velocidad. Rompan y liberen toda la energía que los creó. La mota de luz se convirtió en un sol en miniatura y la burbuja protectora comenzó a ondear. Izuku sabía que había habido un error de cálculo, ya sea de su parte, o Megumin se estaba pasando de la raya con la visualización. Big Bang. Megumin gritó mientras lanzaba su esfera de energía a la fortaleza abandonada. Tenía una sonrisa temblorosa mientras observaba la diminuta e insignificante cosa volar contra el acantilado que albergaba la antigua estructura, esperando ver una detonación mediocre en la distancia. Para cuando la esfera pareció llegar a su destino, Izuku la derribó al suelo. Entonces notó que Chika y Liza también se arrojaban sobre ellos. Apenas logró ver una luz brillante proveniente del castillo cuando una gran cantidad de enredaderas formaron una cúpula sobre todos ellos. Luego, un rugido ensordecedor los golpeó, junto con un temblor bastante intimidante. ¿Qué está pasando? Megumin gritó, obviamente preocupada por un dragón enfurecido que pudo haber golpeado accidentalmente con su hechizo, el terrible sonido de los vientos embravecidos y el calor golpeando la cúpula protectora parecía dar crédito a su idea. Te excesó. La respuesta de Izuku no tenía sentido. Ella había esperado una detonación, entonces, ¿por qué se sentía como si el destructor de la fortaleza móvil estuviera arrasando a su alrededor? Unos segundos más tarde, la mitad de la cúpula retrocedió, dejando solo un escudo en la dirección de la detonación. Izuku había hecho que las enredaderas tomaran la fuerza de la legendaria corteza de hierro, y aún así terminaron carbonizadas por la mera fricción causada por el aire expandido. ¿Qué sucedió? Preguntó Megumin, esperando ver un dragón enojado, o el destructor, entonces lo notó. No había más fortaleza, ni había ninguna señal del acantilado sobre el que solía estar, solo un cráter humeante. Te excediste. Izuku respondió mientras se golpeaba la cabeza. Control. Primero controlas lo que estás haciendo. Luego puedes agregar más poder lentamente. Mientras Izuku continuaba sermoneando en voz alta a Megumin ahora sorprendida, Chika y Liza observaron el ridículo nivel de destrucción. Liza solo sabía que Megumin no era alguien a quien enojar, pero Chika podía ver algo más. Su maestro, su héroe, iba a traer muchos cambios a este mundo. Hechicería exitosa. Rama de detonación de la magia actualizada. Registro de hechizos. Big Bang de Megumin.
De vuelta en el salón del gremio, mientras todos hablaban sobre el misterioso destello de luz proveniente de las montañas y un temblor que asustó a más de unos pocos niños, Aqua estaba mirando una determinada solicitud en el tablero de búsqueda. ¡Oh no! Mis pobres y lindos adoradores. Aqua exclamó mientras leía la solicitud. La capilla local a su divinidad corría el riesgo de ser cerrada por falta de pago de impuestos. Gracias a que la iglesia de Eris era la principal religión del pueblo, sus seguidores debían pagar impuestos como cualquier otro negocio. Sin embargo, no era un impuesto elevado, lo que significa que para no haber hecho los pagos, el sacerdote local tuvo que pasar por tiempos difíciles. Tiene que haber una manera de ayudarlos. Aqua se dijo a sí misma mientras leía el dinero requerido para ayudar a su pequeña congregación. Tiene que haber una manera de obtener 50 millones de Eris. La fecha límite hizo las cosas difíciles, pero luego recordó que su compañero de cabello verde probablemente podría proporcionar ese dinero. Pero, ¿cómo convencerlo? En ese momento ella no lo sabía, pero sería el motivo de un golpe masivo contra su propia fe. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.